ha llegado el momento de nuestro primer panel, que tiene como título La nueva regla, competir. Vamos de inmediato a conocer a nuestros panelistas. El primero de ellos ha sido creador de un modelo excelente en la industria textil dominicana, donde se puede apreciar el impacto del Grupo M en la transferencia e implementación de tecnología en el área textil para el país, la capacitación de mano de obra y un soporte para la economía local. Es el primer inversionista del Parque Industrial Codeví, que colabora con Haití en la implementación de leyes de tratado de libre comercio y de modelos de inversión en el sector de zonas francas que hoy desarrollan y que son pilares importantes para el avance socioeconómico del país vecino. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Fernando Capellán, presidente del Grupo M. Muy bien, también vamos a conocer a nuestro segundo panelista, empresario de la República Dominicana, con intereses en zonas francas, puertos marítimos y centros logísticos privados, telecomunicaciones, servicios financieros y de biotecnología. Durante varias décadas dirigió la empresa constructora Samuel S. Conde y Asociados, compañía líder dedicada al diseño y construcción de obras de ingeniería civil, infraestructura de transporte y plantas industriales, entre otras cosas. Vamos nosotros a recibir también con un fuerte aplauso al señor Samuel Conde, presidente de Zona Franca Multimodal Caucedo. Nuestro próximo panelista, en el año 2002 fue elegido director general de Añejos Barceló, hoy Barceló Export Import SRL, un cargo que ha desempeñado con éxito hasta la fecha, logrando un importante desarrollo de la empresa tanto en el mercado nacional como en el internacional. Al mismo tiempo, es director general de Barceló Internacional S.A. y miembro del Consejo de Alcoholes Finos Dominicanos S.A. Recibamos con un fuerte aplauso al señor Alberto Nogueira, presidente ejecutivo de Barceló Export Import. Fuerte aplauso también para él. Nuestro próximo panelista, en el año 2010, asumió las riendas de una empresa que tenía más de 120 años en manos de la familia Brugal. Para entonces, Arrington había comprado la mayoría de las acciones de esta compañía y su nombramiento respondió a los planes de sucesión que garantizarán la expansión, donde pasó de tener presencia de 20 a 50 países. Estudió economía en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo y tiene una maestría en Administración de Empresas en Estados Unidos. Recibamos al presidente ejecutivo de Brugal y compañía, el señor Augusto Ramírez también. Nuestro próximo panelista, pieza clave del gobierno en la búsqueda de mejorar el ambiente para la atracción de inversiones extranjeras. Como abogado, trabajó como asociado y coordinador del Departamento de Negocios e Inversión Extranjera de la firma internacional Rosin, Vesci y Heredia Bonetti. Además, socio fundador de la firma de abogados J.A.R. y Asociados, especializada en inversión, comercio e industria, entre otros. Recibamos con un fuerte aplauso al secretario de Estado y director ejecutivo del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, el señor Jan Alain Rodríguez. El moderador de este primer panel es periodista, productor de los servicios informativos de Telesistema Canal 11, productor y presentador de la emisión estelar de Telenoticias. Nació en Cuba. Cuando su familia decide dejar la isla, él elige quedarse para ejercer su profesión. Sin embargo, las presiones políticas lo hacen desistir. Dirigió la oficina de prensa del Instituto de Cine de Cuba y así fue como visita República Dominicana en ocasión de los festivales de cine que se organizaban en aquel entonces. Recibamos al señor Roberto Cavada. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. El preámbulo ya está. Aquí tienen parte de, a todos los que van a disertar sobre este tema que nos preocupa a todos, las nuevas reglas para competir a lo interno y hacia el exterior, con nuestros productos, con nuestras marcas. Todos tendrán la oportunidad de hablar, preguntas que pretendo formular de manera colectiva y también de manera muy directa.
sobre particulares, cada uno en su área, puertos, zona franca, bebidas y por supuesto la visión de país de nuestro comercio exterior. Comencemos quizás por las bebidas, no porque seamos muy amantes de las bebidas ni queramos embriagarnos en esta tarde, de todas formas un traguito nunca viene mal, sobre todo para hablar de competitividad que a veces nos atormenta. ¿Cómo competir con nosotros mismos, con nuestra competencia directa, con nuestra competencia en el área, colocar nuestros productos cuando se es sumamente agresivo en temas donde también participa quizás la visión de la sociedad civil, la salud pública? Siempre hay un anuncio en un producto de esta naturaleza, como el consumo de alcohol perjudica su salud. Ya eso crea una distancia a la hora de consumir. De toda forma, cuando es bueno, la gente lo consume de cualquier forma. ¿Cómo se las arreglan ustedes como marca para incidir y llegar a un privilegiado lugar en la competencia en el país? Para hablar un poquito después de la zona que tiene muy buenos productos y buenas maneras de mercadearse. Usted primero. Buenas tardes a todos. Por cierto, y excúseme que le interrumpa, tomen esta foto. Pocas veces dos rones competencia están sentados unos a otros, ahí al ladito. Eso dice mucho de la camaradería y de la buena relación a la hora de competir. Así es. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Forbes por invitarnos a este importante panel que se lleva a cabo el día de hoy. Yo pienso que el sector de ron, los rones dominicanos, una marca tan exitosa en el mundo, contribuye de manera importante con la marca país. Hemos sido de las primeras marcas, de los primeros sectores en la República Dominicana que hemos enfrentado competencia fuerte. En la República Dominicana, creo que no todos conocen, existen más de 300 marcas de bebidas espirituosas. Y 300. 300 marcas de bebidas espirituosas, eso incluyen whiskies, rones, vodkas. Y hablo de bebidas espirituosas porque la barrera entre las categorías de bebidas desaparecen. Y aquí los rones competimos con los whisky, con el vodka, con el vino, con todo. Entonces existen 300 marcas, 60 de esas son rones. Es decir, que hace muchos años que nosotros estamos en el mercado dominicano, no una actitud de defensa, pero de ataque. De cada vez ganar más participación, porque definitivamente los consumidores dominicanos son grandes conocedores del ron, valoran la calidad. Así que tenemos muchos años defendiendo ese espacio y creo que los rones dominicanos hoy en día dominan de manera absoluta lo que es el mercado en República Dominicana. Pero de igual forma ha sido en los mercados internacionales. Yo creo que el ron es uno de los pocos sectores que exportan marcas al mundo. Cuando digo marcas me refiero a que no son commodities o no son marcas genéricas, pero marcas. Y participamos en los principales mercados del mundo. No es, digamos, algo natural de que rones dominicanos dominen el principal mercado de ron premium de Europa, como es el caso de España, que los rones dominicanos estemos compitiendo de tú a tú con los grandes jugadores globales en más de 50 países. Quiere decir que la competencia para nosotros no es algo nuevo, es algo que conocemos y que desde hace muchos años nos hemos venido preparando en cuanto a calidad de producto, en cuanto a tener la gente necesaria, que es un aspecto importante. Es decir, que para nosotros es algo que es el día a día del trabajo que hacemos. En el tema de la competencia, a mí siempre me ha llamado la atención y lo hemos investigado en el noticiero, no solo con el tema del ron, sino también con el tema de los cigarrillos, que es los productos adulterados. Y eso implica competir también, no competir con marcas falsas, ¿no? Y con un mercado, pero afecta el mercado. ¿Cómo influye eso en el mercado de los rones en la República Dominicana? Nogueira. Bueno, yo antes que nada quiero decir que me siento muy a gusto sentado al lado de Augusto, valga la redundancia. Aplausos para Augusto y Nogueira. Sinceros los hombres. Y me siento muy a gusto porque ambos tenemos claro que si nosotros defendemos el sector ron, nos irá bien a nuestras empresas. Exacto. Nuestra pelea, que lo es también, porque no nos queda más remedio, no es por quitarle un trozo de tarta al otro, cuando no nos queda más remedio, tenemos que hacerlo así. Nuestra pelea es porque la tarta sea más grande y la tarta sea una tarta de competitividad legítima. Entonces, nosotros, tanto
la empresa que él representa, como la que yo represento, estamos empeñados en una competencia leal. Nosotros competimos en todo el mundo contra monstruos, contra marcas que tienen un poderío económico detrás tremendo. Y le hemos ganado la partida, ¿Qué está ocurriendo en República Dominicana últimamente? Bueno, siempre ha ocurrido en República Dominicana, en España, de donde yo soy, aunque ya no llevo tantos años como don Pepín, pero espero llegar a ello. En todos los países del mundo pasa esto. Lo que pasa es que hay veces como que la ola sube y uno dice, ¿qué está pasando ahora, no? Efectivamente, en República Dominicana está habiendo un caso de falsificación de cigarrillos, de medicinas, que mencionaba el señor Domínguez Brito, calamitoso, y también, por supuesto, de rones. Esto se ha extendido tanto y el consumidor es tan consciente de eso que llega a un colmado y pide un caco flojo. ¿Un qué? Un caco flojo. Caco un flojo. caco es la tapa. Que está floja. Que está floja porque él sabe que es un producto falsificado en una botella de una marca de primera línea y pide el caco flojo porque el caco flojo le cuesta 200 pesos en vez de costarle 500 pesos que le cuesta el producto original. Pero hay falsificaciones también que no utilizan nuestras botellas, pero que sí rellenan otras botellas y realmente es un tema muy grave. Es un tema muy grave porque además puede influir mucho en la salud de los consumidores y eso sería catastrófico para el sector ron. Pausa al sector ron. Vamos a los puertos y al puerto multimodal Caucedo. Y uno dice, bueno, pero la competencia y cómo puede funcionar, quizás es el más moderno del país, se está aspirando a construir otros en la zona norte, pero hay que verlo en el contexto del área. Cuba, por ejemplo, y después iremos a Cuba como país, pero acaba de crear una zona franca con uno de los puertos más modernos. El canal de Panamá se está ampliando, hay otra perspectiva de otro canal por Nicaragua, y eso implica trasiego de mercancías, pasa y para en algunos puertos como la Florida, donde pudiera ser interesante y competitivo que las cargas hacia Europa y Asia o en otra zona del continente pasen por aquí y podamos competir de igual a igual con el resto de los puertos de la zona. Bien. También quiero agradecer a Forbes la oportunidad que nos da de presentarnos aquí ante tan distinguida audiencia. El tema de los puertos y la competitividad. Quizás tenemos que definir un poquito la naturaleza de la problemática. Y yo comenzaría diciéndote que la razón por la cual un Caucedo pudo hacerse una inversión totalmente privada, un financiamiento totalmente privado, un apoyo gubernamental limitado a una licencia, en esencia, aunque le llaman concesión, pero no había nada. Se le llama concesión porque la ley 70 establecía en un artículo X que esos poderes de la autoridad portuaria podían ser dados en concesión. De ahí el tema de concesión, pero más nada. Pero se pudo hacer, y se pudo hacer porque habían condiciones que, debidamente atendidas, y por las cuales hubo un grupo que estuvo dispuesto a batallar para hacerlo realidad, se pudo hacer. Y es, primero, la posición geográfica, y segundo, las condiciones de mercado. Y algo muy importante para que esto pudiera darse fue que existía en República Dominicana un mercado, una demanda importante. Porque a pesar de que se habla mucho de los puertos de transbordo y todo el mundo habla se oye, todo el mundo, países en la región que quieren hacer centros de transbordo, los puertos privados
de transbordo son muy poco rentables. Las tarifas, nosotros pudiéramos haber, para sintetizar, pudiéramos tener el doble del volumen que tenemos hoy en día en Caucedo, el doble de longitud de muelle. Y la razón por la cual no lo tenemos, porque hay demanda, es porque esa demanda es puro transbordo. Puro transbordo. Y el transbordo no paga. Es un margen muy pequeño. Sí, porque el transbordo es, al final de cuentas, un mal necesario de las líneas. Es un costo. Claro. Si la línea sirviera cada puerto donde tiene que llegar de manera directa o indirecta, no sería eficiente. Entonces, por eso el concepto de los centros, el hub. Tú tienes lo mismo que en la industria aérea. Tú Claro. tienes los hubs, Atlanta, Dallas, Nueva York. Grandes naves van ahí y entonces distribución regional. Entonces, la importancia de Caucedo fue que aquí en República Dominicana teníamos un volumen importante de carga de destino. O sea, era una economía, un mercado que demandaba un volumen. Y esos son los números que los bancos miran, porque al final de cuentas, los que deciden finalmente si un proyecto se hace o no, es la banca. Claro. La banca de inversión, la banca privada. Entonces, en ese contexto, hecho Caucedo, ahí viene la competencia. Entonces, tenemos ya 12 años trabajando, 11 años, y la dinámica en el mercado que está sucediendo, el gran evento es realmente la expansión del Canal de Panamá, Claro. que va a, en esencia, triplicar el tamaño de los buques mayores que pueden transitar por él. Para que tengan una idea de cómo ha evolucionado la industria marítima, cuando nosotros comenzamos a planificar y dar los primeros pasos en la gestión de lo que se convirtió en el puerto multimodal Caucedo, el buque más grande de contenedores que navegaba en esa época era un barco de 7.000 teus, que es el equivalente de la unidad con que se miden el promedio entre furgones de 40 pies y de 20 pies. 7.000 contenedores. Hoy en día, los barcos más grandes tienen 18.000 contenedores. 18.000. 18.000 contenedores. Y la expansión del Canal de Panamá va a permitir que buques de 12 o 13.000 contenedores puedan cruzar por él. No van a comenzar por ahí. Va a ser un poco barcos de menor envergadura por el manejo, Claro. razones de seguridad. Pero comenzarán buques de 7, 8, 9 mil toneladas a cruzar dentro de un año y medio, se supone, esperamos. Pero eso va a tener un gran impacto. La posición geográfica nuestra, que fue lo primero que mencioné, que existía, es muy favorable. Nosotros somos el ombligo de América. Sí. Estamos en el centro y muy bien posicionados principalmente para las rutas Europa, Suramérica, ambas costas, este y oeste, y obviamente Lejano Oriente, centro del Caribe, para distribución norte-sur de las Américas. Entonces, estamos muy bien situados. Para competir, la esencia es la inversión. Es una industria que requiere de constante renovación y con el aumento del tamaño de la flota, porque cuando Claro. los más grandes aumentan de tamaño, los más chicos también van aumentando, y en tal sentido estamos dotando el puerto ahora para poder atender eso. Estamos completando un dragado, llevando el puerto a 15 metros con un canal de entrada de 17 metros de profundidad. O sea que vamos a estar muy bien situados. De hecho, se están comenzando ya servicios. Este es un dragado que termina dentro de varias semanas y ya hemos visto la actividad en el mercado. Y para concluir, hay que ser atractivo. Y ahí donde entra el puerto
con esta audiencia y mis colegas acá es, y esto lo voy a repetir más de una vez hoy, nosotros tenemos que adoptar, y era lo que decía don Pepín, esa mentalidad, esa disposición de exportar. Pero sabemos que exportar es muy difícil, porque es una competencia muy feroz. Y ahí es donde entra el tema de la logística. La logística, el contar con centros logísticos de clase mundial como el que estamos desarrollando en este momento y se va a inaugurar a fin de mes, nos coloca en una posición de que estos actores importantes nacionales se conviertan en actores regionales. Claro. Los Dubái, los Singapur, las historias de éxito comienzan con adoptar una posición, una mentalidad, una actitud de proyección comercial regional. Y sobre eso podemos seguir hablando más tarde. Qué bien. Vamos a escuchar ahora la experiencia de alguien que tuve el privilegio también de conocer, como al resto de los amigos, en dos momentos. Un gran momento para la zona franca del país, después la depresión, pero después cómo se ha reinventado. Y es una referencia en materia de exportación, pero es una referencia también en cómo aprovechar la experiencia positiva del momento, vivir la experiencia negativa, sacar partido, reinventarse, apostar incluso hasta por lo más difícil, que es el caso de mi querido amigo Fernando Capellán del Grupo M y de Codevi. Y se ha hablado acá de exportación, y hay una referencia, y de trabajo con personal dominicano, pero también haitiano, con mano de obra que a veces se desconoce, con rigores en materia de calidad para competir en ese plano de exportación. ¿Cómo lo ha logrado el Grupo M, que corta en un lugar, ensambla en otro, vuelve y trae, da terminación, saca por el puerto de Manzanillo, exporta con niveles de calidad para marcas y compañías internacionales? ¿Cómo lo ha logrado? Bueno, el caso nuestro es un poco diferente porque lamentablemente no conocemos el mercado local. O sea, nosotros no hemos podido vender una yarda de tela en el mercado local porque no lo comprendemos. Digo lamentablemente porque también hay oportunidades aquí. Nuestra competencia es global. La cantidad de países que andan detrás, países y compañías que andan detrás de nuestra producción, de nuestros clientes es feroz, al igual que nosotros también. Y le pongo algunos ejemplos prácticos que hemos hecho a través de los años. Y es ir a las tiendas, ver dónde está hecha una prenda, made in Jordania, por ejemplo, para poner un ejemplo puntual de estos días que lo viví. Y yo veo que Under Armour está haciendo en Jordania y que Nike está haciendo en Jordania. Arranqué para Jordania la semana antepasada y cuando me encuentro lo que sabía que estaba pasando allá, pero lo veo con mis ojos. Digo, bueno, Jordania no compite con nosotros, tiene la misma situación de aranceles que nosotros tenemos en la combinación de República Dominicana y Haití. El 75% de su mano de obra es importada, 10 religiones, 11 idiomas, 5 tipos de comida diferentes en una sola planta, no pueden competir con nosotros. Y 3 veces más caro. Entonces caímos donde Under Armour. Under Armour, nosotros tenemos una mejor oferta. Ya Under Armour viene mañana a visitarnos. Entonces, esa es la dinámica, en algo bien sencillo, de nuestro diario vivir. Entonces, es una combinación de ver la oportunidad y lo más importante para poder competir es la pasión que tú le pongas a lo que tú haces, que yo creo que esa es un requisito número 1, porque, como decía también don Pepín, lo único que tú sabes es trabajar. Entonces, si trabajas con pasión, logras convencer a actores de que hay que hacer cambios, de que hay que hacer cosas para poder mantener ese nivel de competitividad,
y logras armonizar, yo creo que se pueden hacer cosas, principalmente con la cantidad de oportunidades que tiene este país con la combinación de Haití en ese ramo de manufactura ligera, no solamente la parte textil, sino cualquier tipo de ensamblaje. Yo creo que si una gran voluntad de mucha gente se puede lograr maravillas y ocupar aún más los puertos, que la gente beba más romo, todo. O sea, que quien tiene un empleo los viernes cobra y se va a tomar su traguito. Entonces, necesitamos más empleos y más empleos formales. Entonces, esa es la pasión y ese es el empeño de lograr más competitividad, más empresas que hagan lo mismo, contrario a lo que mucha gente pueda pensar. Cuando en Santiago hacíamos 4 millones de pantalones, Santiago era el centro del pantalón a nivel mundial y eso traía más clientes porque era una referencia. Santiago es una referencia de pantalones y había que hablar con Santiago todo el que quisiera hacer un pantalón en el mundo. Entonces, eso es lo que estamos tratando, de que más gente haga lo que nosotros estamos haciendo, para crear masa crítica, para poder lograr que la cadena de suministro se fortalezca para poder reaccionar y tener velocidad en entrega, etcétera, etcétera. Esa es la voluntad y el empeño del sector privado, de cada uno de ellos. ¿Cómo desde el Estado y desde el gobierno se facilita eso? ¿Se buscan nuevas oportunidades para seguir compitiendo, para buscar nuevos mercados? Ya se hablaba de la importancia del mercado regional, de pensar en otros mercados. ¿Qué se hace desde la Dirección de Exportación y de Inversión Extranjera en la República Dominicana, Jean Alain? ¿Es verdaderamente fácil exportar? Se ha dicho que es muy difícil, que es feroz la competencia. ¿Cómo apoyarse en esto? A veces hablamos de la balanza de pago y de relación precisamente, por ejemplo, con Estados Unidos, un tratado de libre comercio. Quizás no hemos sabido aprovechar todo lo que nos favorece el tratado para exportar y que haya un mayor equilibrio en esa balanza. ¿Qué hace el Estado para ayudar a las empresas establecidas, a las pequeñas empresas que también son un motor e impulsor de la competencia con productos auténticamente dominicanos? Bien, muchísimas gracias primero a Forbes por la invitación y expresando que me siento sumamente contento de compartir con importantes exportadores o además de prestadores de servicios a la exportación. Pero antes de comenzar yo quería contradecir tus palabras iniciales. Y cuando digo contradecir, es cuando decías que por primera vez se sientan juntos la competencia. Y digo esto porque uno de los motivos de más orgullo, y ahora les desarrollo la idea, es ver cómo empresas como esta, que constituyen marca país, a pesar de que aquí son la competencia y de que, tal cual decías, es raro verlos juntos, da gusto verlos en más de 50 países en el mundo, cuando con honor uno ve las dos botellas juntas. Así que no solamente aquí se juntan, sino que en más de 50 países se logran juntar también. Felicidades. Así que los felicitamos por eso. ¿Y por qué los traigo a colación? Sobre todo a ellos como productos locales y sobre todo con la idea de qué tanto constituye un reto tú lograr exportar. Lo primero es que quien exporta es el sector privado. O sea, comencemos con esa primicia de que el Estado debe ser un ente facilitador, debe ser un ente que colabore, que preste la asistencia debida y que además también ayude a levantar cualquier obstáculo que se reciba en un destino. Estas empresas, todas, pues por décadas han venido trabajando arduamente y rompiendo con todos aquellos esquemas. El rol del Estado primero comienza como un facilitador institucional con respecto a la estructura, la competitividad del país como sí mismo. Tú tienes que dar las condiciones para que eso se te dé. Y comienzas primero con los costos. Tus costos deben de ser competitivos, deben tener costos que en todos los renglones pues, puedas competir en el producto que se trate. Siempre consciente de que no en todo vamos a ser competitivos. Y si evaluamos cómo ha cambiado o ha evolucionado la historia de las exportaciones en República Dominicana, pues nos ha ido bastante bien.
Nosotros hace un par de décadas incluso hablábamos de la exportación de productos tradicionales. Y es que el 80%, 81% de todas nuestras exportaciones estaban agrupados en tan solo 5 productos. Hoy en día, a través de esa transformación que ha dado el sector privado y el sector público, apenas un 20% pertenece a esos 5 productos y un 80% pertenece al resto de los productos. Ya hoy en día exportamos 3.780 líneas a más de 170 países en el mundo. Y esto se ha logrado con otra parte institucional, que es con la facilitación de los acuerdos de libre comercio que se mencionaban. Nosotros somos signatarios de 5 acuerdos, ya sean de libre comercio o que te dan algún tipo de preferencia, que nos dan acceso a más de 900 millones de consumidores preferenciales. Esto excluye India, excluye China y demás. Entonces, ¿dónde ha venido o dónde está todavía el reto? El reto está tal cual decía don Pepín y decían también nuestros compañeros acá, en un tema de la cultura de exportación. Se debe entender que ¿por qué hacer negocios con tan solo 10 millones adicionales que tenemos con el vecino Haití, si tenemos un mundo de 7.000 millones de habitantes? ¿Por qué no extendernos y llegar lo más lejos posible? Porque el pastel, el mercado es mucho más grande. Y es que es un tema primero de entender que sí se puede romper esa barrera de que no es tan difícil como entendemos que lo es. Sí, hay muchos retos, pero ¿quién ha dicho que las cosas son fáciles en la vida? Hay que sacrificarse, hay que trabajar, hay que ponerle empeño. Y una vez tú logras entender este mecanismo, pues tú entonces lo tienes bastante fácil y muy lucrativo. Entonces, ¿dónde viene el rol del Estado? Además de esas facilitaciones institucionales, viene en, primero, capacitar. Y cuando hablo de capacitar, me refiero sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas tienen su propia estructura, que tienen directores comerciales que muchas veces saben más que cualquier director de cualquier institución del gobierno. Entonces, capacitar. ¿Qué encontramos nosotros cuando llegamos? En el año 2012 teníamos una cantidad de 1.200 capacitaciones. Nos dimos cuenta de que ese era uno de los principales retos y hemos llevado eso ya al cierre de este año a 7.000 capacitaciones por año, donde gente pues está entrenándose, está viendo cuáles son los retos, y eso se hace a través de diversos programas gratuitos como exportar, programas focalizados en productos, entre otros tantos. Pero al mismo tiempo ver cuáles son los obstáculos que tú tienes en diferentes países y te das cuenta que llegan vedas, que llegan obstáculos técnicos. Entonces tú tienes que enfocarte en corregir la calidad de estas personas. Primero, en aquellos productos perecederos tienes que comenzar por la propia casa. El gobierno dominicano inspecciona y hay 10, 11 inspecciones que se realizan en puertos o en aeropuertos. Entonces vamos a ser un poco más rigurosos, porque en el momento en que un producto dominicano es rechazado, no es rechazado el producto de una compañía, es el producto dominicano el que es rechazado, y eso trae un efecto negativo en cadena. Entonces nos enfocamos en eso, en buscar cómo reducir las devoluciones que tenemos desde Europa y Estados Unidos, que son 2 de los principales mercados. Y logramos, a través de un plan, de un proyecto de reducción de devoluciones, que en el caso de Estados Unidos se redujeran un 35% en apenas un año, y en el caso de Europa en prácticamente un 90% las devoluciones. Entonces ahí el Estado pues facilita, colabora. De igual forma, pues buscando mercados. No puede dejar que el productor local los busque solo, estamos ahí para ayudarles. Entonces, ¿qué hemos hecho? Salir a buscarle mercados. En apenas 3 años hemos logrado 12 mercados que están dentro de esos 170. Habían 158 mercados, ahora lo hemos elevado a 170. ¿Y cómo? Pues participando primero en todas las ferias internacionales que focalizadas nosotros tenemos competitividad. Segundo, analizando todos los mercados, o por lo menos la gran mayoría de los mercados. Si tenemos 50 embajadas, 49 para ser exacto, ¿por qué no trabajar de la mano con esa embajada como lo había prometido el presidente Danilo Medina? Y así se está haciendo. Creamos un plan de trabajo para que el Centro de Exportación e Inversión, de la mano con el Ministerio de Relaciones Exteriores, convirtiéramos a los embajadores y cónsules, que suman más de 140 en total, en verdaderos agentes promotores de negocios. Así se hizo, así se está haciendo y así está dando excelentes resultados. Y así continúa ampliándose, y con esto finalizo, los servicios. El no dar servicios preferenciales a un grupito, sino que sea servicios de todos y para todos. Resultados finales en este tema, porque al final sí hemos capacitado, sí hemos facilitado. ¿Y qué se ha hecho?
Bueno, que tú tienes que en productos agropecuarios, por ejemplo, el año pasado subimos un 13%, que las exportaciones el año pasado subieron un 5.50% cuando en la gran mayoría de los países se cayeron. Y que si tomas cada uno de los renglones, salvo la minería, que es un commodity que no dominamos, que no controlamos, pues hemos ido avanzando, hemos ido creciendo, siempre conscientes de que todavía lo mejor falta por venir. Qué bien. Hay una última pregunta, y esbocé ahorita un poquito el tema, y no la hago por lo que me es cercano, ¿no? Ya saben mi origen cubano, sino porque he escrito en 2 ocasiones en la propia revista Forbes sobre el tema de la apertura de Cuba. Y hablé antes del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Lo hice precisamente cuando lanzaban la nueva ley de inversión extranjera, que eso presuponía tener una nueva apertura, llamar a inversión para desarrollar sobre todo productos locales y empresas locales que querían, que el gobierno cubano quiere apoyar y por supuesto proyectar hacia el mercado exportador, porque ya sabemos las limitaciones que tiene a lo interno para el consumo interno. Lo veía también, por ejemplo, en el caso de los rones con litigios que en su momento había con marcas propiamente entre Estados Unidos y Cuba, y que al parecer van tomando un camino de la concordia. Lo veía por el puerto del Mariel y la zona franca que allí se ha creado. Lo veía como una oportunidad, como tienen países como China, por ejemplo, donde hay una disciplina, por llamarle de alguna manera, con la mano de obra, una calificación de la mano de obra, no hay oportunidades para huelgas y manifestaciones como no las hay en Cuba. Y eso yo creo que implica un reto competitivo para la República Dominicana, al que no debemos seguir dándole la espalda. No creo que le estemos dando la espalda. Sé de muchos empresarios que han ido y de interés del propio gobierno en conocer, pero sabiendo que hay una ley de inversión en Cuba, que el propio gobierno se ha impuesto como regla responderle a un inversionista en 30 días, su negocio va o no va aquí, con una ventanilla única, dice mucho de la disponibilidad y disposición en estos momentos, aún con todas las limitantes que tiene por el embargo de los Estados Unidos, que no se ha levantado, de abrirse a otros mercados, de llamar a nuevos financiamientos para desarrollar productos que sean competitivos, sobre todo para exportar. ¿Cómo prepararnos para eso? Cada uno en su área, desde el Estado, el RON, Zona Franca, puertos. ¿Cómo prepararnos para eso? ¿Cómo competir con eso? Con un dragón, por llamarle de alguna manera, dormido ahí, que comienza a despertarse al mercado y sobre todo al mercado de la exportación. Empezamos por los rones. Bueno, para nosotros el tema de Cuba es un tema que tiene una importancia vital. Existe una marca que todo el mundo conoce que se llama ¿Se sigue escuchando? ¿No? Entendemos que es una gran marca, es la tercera marca del mundo en exportación y, por supuesto, aun con todo el lío que va a haber, que si la marca la puede exportar a Estados Unidos, de quién tiene la propiedad o no, desde luego está claro que, por ejemplo, hay una cadena de supermercados como es Walmart, que está extendida por toda Latinoamérica, que Walmart no vende una botella de Havana Club por el bloqueo que tiene ahora. En cuanto el bloqueo se levante, Havana Club se va a vender en toda Latinoamérica. Havana Club, para mí Cuba, y lo hablo también un poco como español y europeo, me parece un destino que hoy por hoy tiene un glamour y tiene unas connotaciones súper especiales. Yo creo que anoche comentábamos, y seguramente en infraestructuras y todo esto tome mucho tiempo, pero desde luego yo creo que ron, tabaco y turismo son los 3 sectores que más nos van a afectar la apertura de Cuba. Nosotros, desde nuestro sector, llevamos trabajando y pedimos al gobierno dominicano que por fin dé el empujón final,
porque para nosotros es súper importante el tema de la denominación de origen ron dominicano. Es decir, tanto Brugal como nosotros somos dos empresas que durante más de 2 décadas hemos respetado una ley muy antigua, del año 68, creo que es la ley, la 243, muy antigua, que hoy está obsoleta en la gestión, pero que conceptualmente está muy bien hecha. Y es que para que un ron se llame ron tiene que tener unas características determinadas. Nosotros en Adopron estamos intentando llevar a eso a una denominación de origen tipo Rioja, tipo champaña, tipo tequila de ágave en México. Y realmente para nosotros esto es algo importantísimo que nos dará un sello de calidad y que nos dará un elemento diferenciador para poder competir no solo con los rones cubanos, sino con rones de todo el mundo que están cada día. El mercado del ron sigue creciendo, especialmente el ron oscuro, y desde aquí pedimos al gobierno que, por favor, que tenemos hace cuántos meses que tenemos en el tema parado, Augusto. Mi cuenta es como un año, no meses, es un año. Entonces, necesitamos sacar... ¿Y dónde está parado? Dale. Bueno, yo realmente... No es Es que nos llevamos bien. Somos marido y mujer, o mujer y marido tiene que ser 50% que hable cada uno. Yo realmente creo que lo que se ha dicho sobre el sector ron está realmente en el dinero y en las necesidades del sector, pero me gustaría muy brevemente y rápidamente hablar de otras necesidades que tiene el país, que ahorita Jean Alain tocó, respecto a cómo impulsar las exportaciones de los productos dominicanos. Y esto abarca no los sectores en específico, pero los sectores en general. Realmente, la República Dominicana y los productos que se están exportando no tienen las características para ganar en el mercado mundial en todos los casos. Es necesario que la República Dominicana identifique, desarrolle políticas públicas y un marco regulatorio para sectores que sean estratégicos. ¿Cuáles son sectores estratégicos? Aquellos donde un país tiene una ventaja comparativa y puede ganar en el terreno mundial o en algún país en específico. Eso es fundamental, porque si no, como Estado o Estado y sector privado, porque yo creo que todo lo que hablamos aquí estamos hablando del país y estamos hablando del sector público y del sector privado, tenemos que tener una estrategia de exportación, una carta de ruta, donde podamos decir, como se hace en el sector privado, con qué productos, en qué segmentos, en qué países yo tengo el derecho de ganar. ¿Pueden los rones dominicanos, República Dominicana, competir con aquellos rones que evaden sus compromisos fiscales o que no cumplen con las normas? Claro que no, porque un sector de tanta regulación, de una presión fiscal de un 63%, en un país donde la presión fiscal anda por un 14%, definitivamente cuando alguien decide no pagar ese 63%, se crea pues una competencia desleal abismal. Entonces nosotros entendemos que es fundamental establecer eso de los sectores estratégicos para que el país se enfoque realmente en aquellos productos donde tenemos chance de ganar. Cuando voy al ron y a Cuba, yo pienso que eso va a ser una oportunidad o va a ser una amenaza dependiendo cómo el país aborde ese hecho que ya es inminente. El DERECAFTA en su momento fue solo oportunidades y yo creo que si hacemos una introspección todos, sabemos que no aprovechamos esa oportunidad como país como debió haber sido. Veía datos recientes donde dice que del 2003 al 2013 nuestras exportaciones a los Estados Unidos cayeron menos 0.4%, mientras Centroamérica creció 7.5%. Entonces yo coincido de que el caso y lo que va a pasar con Cuba va a ser una gran oportunidad en la medida que los actores que participamos lo tomemos con seriedad y que sea un esfuerzo público-privado. El mercado de ron en Cuba, una gran oportunidad. Los cubanos, no sé si lo saben, pero es el país que más consume. ¿Ustedes exportan allá? Yo no exporto, nosotros no exportamos hasta ahora. Porque no se puede. Todavía Sí, por el embargo. Por las barreras. Pero sí, Por las barreras. Sí. pero eso me imagino que irá desapareciendo. Ahora, el mercado de Cuba, yo decía, los cubanos tienen el consumo de ron per cápita más grande del mundo. Estimo que el tamaño del mercado de Cuba es superior al de República Dominicana. Quiere decir que cuando todo eso se acomode, pues los productos dominicanos en esta región tendrán un mercado en lugar de 4 millones de cajas, de a lo mejor 10 millones de cajas. Entonces, los cubanos, decía ahorita, son gente conocedora del ron, ¿verdad? Sí. Y yo creo que van a saber reconocer todos estos años
más de 100 años, ¿verdad?, de trabajar en la calidad de los rones dominicanos, todo el esmero y la pasión con que nosotros trabajamos nuestros rones, en el mercado de Cuba lo van a saber reconocer. Fuera de Cuba, bueno, fuera de Cuba estamos acostumbrados. Los rones dominicanos en España, yo decía, le quitamos el liderazgo a ese producto emblemático de Cuba. Claro. Así que es un mercado y es una competencia que para nosotros es conocida, que es cuando se respetan las reglas del juego. En ese mercado, los rones dominicanos sabemos competir y claro, necesitamos el apoyo del Estado en una serie de elementos que hemos venido trabajando, pero que necesariamente este no es el foro para tratarlo. Qué bien. Capellán, 3 minutos. En el caso nuestro, del caso Cuba, no creemos que va a tener una influencia, pero sí yo veo a Cuba como una gran oportunidad por 2 razones. Una es la masa crítica que va a crear Cuba en todo el Caribe, que si lo sabemos aprovechar. Lo otro es que yo creo que Cuba puede ser el despertar de este país para que se comprenda la necesidad que hay de exportar y el apoyo que necesita no solo del Estado Dominicano, sino de toda la población. Mire, yo creo que hay unos indicadores en el país de empleo, informalidad, deuda, necesidad de generar divisas, que yo creo que ya está llegando a la mente de gobernantes y gobernados. El sesgo antiexportador de este país, y he hecho este comentario, es tal que en un libro de una de mis niñas de segundo de primaria decía, las zonas francas son importantes, pero sus productos son de exportación. Desde segundo de primaria le empezamos a meter a los muchachos que exportar no es bueno. Entonces yo creo que Cuba y lo que está pasando, lo que va es a tomar una reacción y después en privado le puedo hacer el cuento de un chivo, que a algunos, de lo que pasó con unos chivos, que tenemos unos chivos, una finquita, que realmente es interesante usar ese ejemplo del chivo. Y eso es lo que va a pasar con Cuba y República Dominicana. En privado, sí, en privado. El chivo. Pero probamos el chivo o el cuento nada. Señor Conde. Gracias. Yo coincido con mis colegas en que Cuba es una oportunidad. Hay que verlo así, porque o lo ves como una oportunidad o lo ves como una tragedia. Entonces, hay que ver cómo es que le vamos a entrar el agua a ese coco. ¿Ok? Y en ese sentido, yo coincido con Fernando. Nosotros tenemos que analizar, y también con mi colega del RON, cuáles son nuestras fortalezas. Anoche conversábamos, hay que identificar nichos. Y, por ejemplo, pensando en el tema Caucedo, centro logístico y tal, ¿por qué no crear Dominican traders? Gente que se surtan del mercado nacional, consoliden en un ambiente fiscal atractivo, como contamos ya finalmente, no después de 12 meses, después de casi 2 años, bregando por un decreto que nos permita operar centros logísticos de clase mundial en condiciones competitivas con los monstruos con que tenemos que enfrentarnos, porque Panamá es un monstruo en el tema logístico y lo va a hacer cada día más. En Panamá, la presidencia tiene un gabinete logístico, no un gabinete social solamente, un gabinete logístico, porque en Panamá la logística es un objetivo de Estado. Eso está claro, hay una visión. Nosotros tenemos que promover esa visión. Es pasión y visión. Y yo creo que con Cuba tenemos que desarrollar una visión y tratar de identificar cuáles son esos nichos, esos temas de oportunidad. Y si eso lo convertimos, se lo añadimos a ese lema que quiero y no acabo de poder traducir, porque en un viaje reciente a Dubái, llevando a unos funcionarios del Estado a que conocieran aquello, se me ocurrió, y lo voy a decir aquí en inglés, nosotros tenemos que desarrollar un Forward Thinking Regional Strategy.
Tenemos que hacer una estrategia. Y Cuba da la oportunidad para hacer ese ejercicio y conseguir que actores nacionales importantes den esos pasos. Y si no es exportando, que debe ser exportando, también reexportando. ¿Por qué no? Cuba tiene mucha oportunidad en el comercio. Los americanos están, si uno ve, se suscribe a Google y ve lo que se publica diariamente sobre Cuba, es la gran oportunidad de un mercado de consumo que se espera que se desarrolle y se va a desarrollar. Qué bien. Jean Alain, por último, a propósito del tema de Cuba, la inversión y la exportación. Bien, primero que estoy completamente de acuerdo con lo que han presentado los colegas previamente, o sea que me uno a los comentarios. Y trato de resumir y agregar la parte del Estado. Y es que todo cambio te trae siempre retos y oportunidades. Y digo y oportunidades, no o oportunidades. Va a haber retos reales, tangibles, como es el caso del ron y del tabaco en particular, alguno que otro rubro. Pero son mucho más las oportunidades que nosotros hemos visto como Estado y lo hemos trabajado el caso, lo hemos analizado, hemos visitado Cuba. Cuba es un gran país con un gran potencial y tiene un sinnúmero de factores muy avanzados y muy competitivos, entre ellos la salud y la educación. Pero al mismo tiempo República Dominicana tiene una ventaja de décadas con respecto a un sistema que pudiéramos denominar capitalista en cuanto al desarrollo de las empresas, que le permite tener desde financiamiento por más de 50 años, como hablábamos ayer, que eso toma tiempo, la banca va evolucionando, pero que al mismo tiempo tiene temas de tecnología y de industrias ya instaladas, temas de infraestructura, y que todo eso le va a llegar a Cuba en un tiempo determinado, y que al República Dominicana tener hoy pues una infraestructura y una estructura industrial, vamos a decir, avanzada frente a cualquier otro país de la región, pues es una oportunidad para nosotros exportar los productos allá en un consumidor que hoy no tiene capital suficiente para acceder a ellos. Hoy nosotros con el PIB per cápita real que tiene Cuba, estamos exportando entre 26 y 40 millones de dólares. Esto incluye fertilizantes, incluye cosméticos, productos de belleza, entre otras tantas líneas. Imaginemos nosotros un Cuba todavía con una clase con mayor poder adquisitivo, ¿por qué no participar de esto? Y por eso estamos organizando ferias de trabajo ahora del 2 al 4 de noviembre y aprovecho el foro Forbes para invitarles a que nos acompañen. Vamos a Cuba, a FIJAP, porque hay una gran oportunidad y Cuba abre las puertas. Cuba, este tema del embargo frente a Estados Unidos, República Dominicana, salvo algunos productos privilegiados, vamos a decir, República Dominicana puede exportar. Entonces les invito a todos a que nos acompañen, a que entiendan que el futuro es aquí, es hoy. Vamos todos a Cuba, vamos todos a aprovechar estas oportunidades que nos traen, a girar, darle un cambio a la moneda y entender que sí podemos. Y para eso el Estado Dominicano, para eso un servidor, está para ayudarles y servirles. Así que gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Pues nada, hablamos de competir como la nueva regla. Y creo que nueva no, ha sido siempre la razón de ser para el triunfo, ya lo comentaba de alguna manera don Pepín. Quiero agradecerles infinitamente el testimonio de cada uno, su experiencia personal en cada una de sus empresas y sus áreas de negocio. Gracias también a Jean Alain por darnos la visión del Estado y del Gobierno en este punto de competir para lograr garantizar éxito, triunfo, penetración de mercado con nuestros productos. Gracias, gracias a Forbes y suerte en el resto de las conferencias que están por venir. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti. Agradecemos a los